Todos nosotros tenemos mitos frente a los riesgos eléctricos y al funcionamiento de la electricidad. Como colaboradores que trabajamos día a día en nuestras redes de telecomunicaciones, vemos de manera cercana las redes eléctricas, pero seguramente no tenemos claridad absoluta de cómo funciona la electricidad y cómo ésta nos puede llegar a lesionar. Si nosotros revisamos un circuito eléctrico, funciona de manera muy similar a un circuito hidráulico. En el caso del circuito hidráulico necesitamos unos elementos básicos: una tubería, el agua que fluye por la tubería y un sistema de presión. Para el tema del circuito eléctrico no es diferente. De igual manera necesitamos un cable conductor, una corriente o caudal de corriente y una tensión, presión, que lo hacemos a través de un transformador. Cuando sufrimos un accidente eléctrico, la corriente fluye por el conductor y la fuerza que tiene esa tensión hace que las lesiones sean más o menos severas. Es por eso, cuando hablamos de seguridad eléctrica, hablamos de niveles de tensión: alta, media o baja tensión. Realmente, lo que nos lesiona no es la tensión, es la corriente que viaja por el cable conductor. Pero lo que hace que la lesión sea más o menos grave es el nivel de tensión, y es clave que nosotros lo conozcamos. Otro mito es que solo si nosotros entramos en contacto con una red energizada nos electrocutamos. Esto no siempre es cierto. Si bien es cierto que si entramos en contacto con una red energizada nos vamos a electrocutar, hay algunas redes energizadas desnudas, como las de media o alta tensión, que sin tocarlas, solo invadiendo las distancias de seguridad, nos pueden llegar a generar un accidente fatal o un accidente grave. Más adelante hablaremos de cómo identificar esas redes y también hablaremos de cuáles son los accidentes más comunes en riesgo eléctrico. La electricidad es un enemigo invisible. El riesgo eléctrico es crítico. Por esta razón, nosotros, como colaboradores, debemos desarrollar las habilidades suficientes para identificar los peligros que la energía eléctrica representan en nuestra labor diaria. Si bien es cierto que nosotros como colaboradores no intervenimos redes energizadas o a línea viva, sí nos encontramos expuestos de manera indirecta. Por esta razón es fundamental que nosotros conozcamos técnicas para identificar estas líneas energizadas que nos encontramos día a día a nuestra labor. Su identificación correcta nos permitirá salvar vidas y prevenir accidentes. ¿Cuáles son estas líneas eléctricas energizadas? Vamos a empezar a hablar de las líneas de alta tensión. Las líneas de alta tensión generalmente son torres estructurales metálicas de gran altura que pueden llegar a tener un circuito o dos circuitos. Un circuito eléctrico siempre va a tener tres fases. Cuando hablo de fases, estamos hablando de cada fase es una línea o un cable. Generalmente, las redes de alta tensión tienen una fase debajo de la otra, cumpliendo las tres fases. Es decir, como lo vamos a ver en la figura, vamos a tener torres de telecomunicaciones con dos circuitos, un circuito a cada lado, teniendo una fase una debajo de la otra. Las redes de alta tensión son desnudas, y son desnudas debido al nivel de corriente que fluye en ellas, así como el nivel de tensión. Para las redes de alta tensión, nuestras distancias de seguridad son muchísimo más exigentes. Incluso para las redes de alta tensión hablamos de zonas de servidumbre
Una zona de servidumbre, de acuerdo con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, más conocido como RETIE, es la zona en la cual por ninguna razón debe instalarse infraestructura, cables, postes u otros elementos nuestros dentro de esa zona de servidumbre, debido a los altos campos electromagnéticos que estas redes generan. Las otras redes, que son las de media tensión, estas redes, a diferencia de las redes de alta tensión, las vemos en postes en forma de T, como lo vemos en la figura, de menor altura. Generalmente, las redes de media tensión solo llevan un circuito, es decir, 3 fases. A diferencia de las redes de alta tensión, las redes de media tensión llevan una fase, una al lado de la otra. Recuerden que las de alta tensión tenían una fase, una debajo de la otra. Por esa razón, las redes de media tensión tienen forma de T y se encuentran a una menor altura. Las redes de media tensión también son desnudas. Si bien es cierto que sus niveles de tensión son menores, estamos hablando de rangos entre 1000 y 57.5 kilovoltios, pero que normalmente a nivel rural podemos encontrar de 13.800 o de 11.400, son desnudas y también llevan un alto flujo de corriente. Para finalizar, las redes de baja tensión, a diferencia de las dos anteriores, vienen aisladas o encauchetadas y generalmente son aquellas que acompañan el servicio público o el alumbrado público. Por ser encauchetadas, en teoría, deben ofrecer menor riesgo. Sin embargo, una red de baja tensión que tiene un problema en su aislamiento es un riesgo inminente para nosotros. Las redes de baja tensión, como lo ven ustedes en la figura, son redes que se encuentran generalmente en un poste y tienen 4 fases, una debajo de la otra, o en algunos casos 5 fases, una debajo de la otra, 4 de ellas encauchetado y 1 desnudo. Ahora, con la modernización en zonas urbanas, estas redes vienen trenzadas. O sea, es normal que ustedes no vean 4 o 5 redes, sino que vean una sola red de varias fases trenzadas, pero están encauchetadas. Ya aprendimos a identificar las redes energizadas de alta, de media y de baja tensión. El objetivo fundamental de conocer estas redes es porque tienen unos riesgos asociados que son los que mayor accidentalidad nos generan. Ahora vamos a observar y a conocer cuáles son los riesgos eléctricos que cada una de esas redes nos ofrece. Empecemos con las redes de alta y media tensión. Como les mencioné anteriormente, las redes de alta y de media tensión son redes desnudas. Si hablamos específicamente de las redes de alta, estamos hablando de redes que tienen unos voltajes de 220.000 voltios, inferiores 115.000 voltios, pero siempre superiores a 57.000 voltios. Lo repito, son redes desnudas. Como redes desnudas y llevan un alto voltaje, sus diámetros son mayores. Por esta razón, el flujo de corriente es mucho mayor. Pero hay un agravante. Por ser una red desnuda, por llevar un nivel de tensión tan alto y unos niveles de corriente tan altos, se forman campos electromagnéticos alrededor de ellos, que son el enemigo invisible para nosotros como colaboradores. Si bien es cierto, los campos electromagnéticos están directamente relacionados con el flujo de corriente y con la tensión, es clave e importante saber que esos campos electromagnéticos no están a la visión nuestra. Es decir, para nosotros
son invisibles. Es en ese momento cuando nosotros nos accidentamos, porque sobrepasamos esas distancias de seguridad que nos mantienen, valga la redundancia, seguros. Ahora bien, cuando un colaborador nuestro sube a una cubierta cerca a una red de media tensión que se encuentra desnuda y se acerca a ella, sobrepasando esta distancia de seguridad, como lo vemos en la figura, es muy probable que sin que el colaborador nuestro entre en un contacto directo con la red, se produzca un fenómeno denominado salto de chispa o técnicamente arco eléctrico. Para nuestro caso, trabajadores del sector de telecomunicaciones, estos eventos son los más frecuentes. Accidentes de trabajo por arco eléctrico cerca de redes de media tensión cuando trabajamos en cubiertas o cuando trabajamos en postes cercanos a estas redes. Ahora bien, las redes de baja tensión. Como lo dije anteriormente, en principio todas las redes de baja tensión se encuentran aisladas o encauchetadas, pero estas redes pueden llegar a generarnos dos fenómenos fundamentales o críticos. Uno, el contacto directo, y dos, el contacto indirecto. ¿Qué es el contacto directo? El contacto directo es cuando un colaborador nuestro, un compañero nuestro, entra en contacto directo con una línea energizada. Y cuando digo entra en contacto directo con una línea energizada, estoy hablando de con la mano, con una herramienta o con otro elemento, lo que permite que la corriente fluya por su cuerpo humano y busque una salida, que es lo que nos genera un accidente crítico. 2. Contacto indirecto. ¿Qué es el contacto indirecto? Cuando nosotros como colaboradores entramos en contacto con una red nuestra de telecomunicaciones que en condiciones normales no debe estar energizada, pero por condiciones de la construcción de la red o de las construcciones de otras redes entran en un contacto indirecto con una red energizada y nosotros nos electrocutamos con una red propia, es decir, de telecomunicaciones, que en teoría no debería estar energizada. Esto es lo que se denomina contacto indirecto. Para resumir, nuestros accidentes o nuestros riesgos más frecuentes están relacionados con arcos eléctricos en redes de media y alta tensión que se encuentran desnudas, o contactos directos o indirectos que se presentan en redes de baja tensión que en teoría o en la práctica deben estar aisladas o encauchetadas.